parte, los 7 hábitos y principios. Al abordar el material de los 7 hábitos, debemos darnos cuenta de que están basados en principios, en leyes naturales. Es por ello que presentamos primero este material fundamental. Necesitamos entender el concepto de principio y el concepto de paradigma, y también cómo definir efectividad. Luego veremos los 7 hábitos. Afirmo que los principios no son solo leyes naturales, objetivas, verdaderas, externas a nosotros, sino que también son evidentes por sí mismos. ¿Por qué lo afirmo? Porque he comprobado que para cualquier grupo de gente informada que actúe libre y sinérgicamente, los sistemas de valores son los mismos. Descubrí que sin importar los antecedentes de alguien, su religión, cultura, nacionalidad, raza, género, sin importar el nivel en la organización, sin importar la industria o profesión, los mismos valores fundamentales son universales. Representan lo que llamamos principios. Algunos gozan de consenso generalizado: integridad, servicio, contribución, crecimiento y desarrollo, bondad, cierto trato a la gente, dignidad, justicia. Estos son universales. Cada uno de los hábitos representa un principio, una ley natural fundamental, evidente por sí misma. Veamos una anécdota que ilustra la diferencia entre valores sociales y principios. Era una noche oscura y con tormenta. ¡Capitán! 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 ¡Despierte! ¿Qué sucede? Lamento despertarlo, señor, pero tenemos un problema serio. Tratamos de resolverlo, pero no pudimos. ¿Cuál es el problema? Hay un barco en nuestra ruta como a 20 millas y se niega a moverse. ¿Cómo que se niega a moverse? Dígales que se muevan. Ya les dijimos, señor, pero no responden. Yo se los diré. Sale la señal. Muévanse 20 grados. La señal vuelve. Muévanse 20 grados ustedes. ¡Qué arrogancia! ¿Quién es? ¿No sabe quién soy? Díganles que el capitán está dando la orden. La señal sale. Aquí el capitán Horacio Hornblower 16. Muévanse 20 grados de inmediato. Regresa la señal. Aquí el marinero Carl Jones III. Muévanse ustedes 20 grados de inmediato. Es una orden. ¿Un marinero dando órdenes a un capitán? No puedo creerlo. ¿Qué sucede? Díganles que soy yo. Somos un barco de batalla. Podríamos derribarlos. La señal sale. Aquí el maravilloso Missouri abanderado de la 7ª flota. Regresa la señal. Aquí el faro. Los faros son como los principios. No los rompemos. Nos rompemos contra ellos. Por eso la humildad es la madre de todas las virtudes. Apertura, aprendizaje, sensibilidad, conciencia de realidades externas. Si pueden cultivar todo esto y aplicarlo con otros, cambiarán la naturaleza de su cultura y se volverá una cultura centrada en principios y no centrada en valores sociales. Un amigo me dijo una vez: nuestra compañía se basa en valores. Y yo le dije: toda compañía se basa en valores. Hitler se basaba en valores. La cuestión es, ¿los valores están alineados con los principios? Esa es una pregunta crucial. ¿Mis valores y mis hábitos están alineados con principios y con leyes naturales? Cuando los principios y los valores están alineados, entonces pueden intercambiar las palabras. Pueden llamarles valores o principios, no hay diferencia.
No queremos meternos en problemas de semántica. Pero si no están alineados, entonces es mejor ver qué es un principio y qué un valor establecido y luego trabajar para alinearlos. Parte G. Los principios gobiernan. Entender los principios es un esfuerzo constante. La ley de la gravedad. Gradualmente todo el mundo ha terminado aceptándola. La manzana que cae del árbol golpeando la cabeza del científico. Simple observación. La ley de la gravedad gobierna. ¿Y si se aprobaran leyes tratando de derogar la ley de la gravedad? Un principio es un hecho real, como la ley de la gravedad. Inevitable. ¿Cuántos en la escuela estudiaban la noche antes del examen? Sean honestos. ¿Cuántos no se especializaron en eso? ¿Cuántos aquí han trabajado en una granja? ¿Cuántos la trabajaron mal? No dudo que hayan trabajado duro al final de la cosecha, pero tal vez olvidaron plantar en primavera, no cuidaron nada en verano y luego realmente se esforzaron a la hora de la cosecha. Eso es realmente tonto, lo sabemos. ¿Por qué? Porque una granja es un sistema natural y está gobernado ¿por qué? ¿Por principios o por valores sociales? Por principios. Y el desarrollo de nuestras mentes, ¿qué dirían ustedes? ¿Por valores sociales o principios? El desarrollo de la mente no se puede simular ni falsificar. El desarrollo de la mente está basado en principios, en la ley de la cosecha, no en valores sociales, por más populares que sean. ¿Y qué hay del cuerpo? ¿Qué dirían? ¿Valores sociales o principios? ¿Y nuestra salud? Física, mental, espiritual, emocional, está gobernada por la ley de la cosecha, por principios, no por valores sociales. Ahora vamos a divertirnos un poco. Muchos se ven fuertes y saludables, seguro pasarán la prueba. Queremos que hagan 20 lagartijas. ¿Puede ponerse en posición, por favor? Muy bien. Vamos a alentarlo y también vamos a contarlas. Hay unos soldados allá atrás. Solo están tratando de mantener Ya la me duelen paz. los brazos. Bien, vamos a empezar. Vamos a contarlas. ¿Y cuántas voy a hacer? Solo 20, la espalda recta. Hasta abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Tú puedes! 17, 18, 19. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Una más. ¡Con fuerza! ¡Sí! Gracias. Gracias. Fue un juego sin ningún mensaje. Me senté junto a él en la comida y teníamos enfrente un pastel de queso. Y me lo comí. ¿Te lo comiste? Te dije que ibas a sufrir las consecuencias. Todo lo que he dicho no se logra fácilmente. Requiere esfuerzo continuo. No pueden simular, por ejemplo, la capacidad de hacer 20 lagartijas. No pueden simularla.
Tienen que pagar el precio. La próxima vez que nos veamos, seguramente él podrá hacer 25 o 50. Pero siempre y cuando haya pagado el precio. Debemos hacer conciencia de que tratamos con realidades, especialmente con principios que nos sobrepasan. No tenemos el control, ni aún en el concepto tradicional de tener control. No tenemos el control. Los principios lo tienen. Controlamos nuestras acciones, pero las consecuencias que surgen de esas acciones están controladas por principios. Como dijo Abraham Lincoln, la gente está de paso, pero los principios permanecen, perduran. Por eso creo tanto en un viejo precepto oriental. Da a un hombre un pescado y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida. Cuando enseñan a alguien una práctica, siempre traten de enseñar el principio que la sustenta, porque la situación puede cambiar y la práctica ya no será aplicable. El principio será constante. Los principios son leyes universales y naturales, autoevidentes, autodemostrables. Gobiernan todas las cosas, los valores no gobiernan. Los principios, en cambio, sí gobiernan. Plantar papa es caro y todos quienes plantamos papa sabemos que el factor clave para una buena cosecha es la rotación de la tierra. Evidentemente, si un año es malo, el año siguiente nos esforzaremos más y todos los años que sean necesarios para preparar la tierra. Así, cuando plantamos un campo de papa que es cara de cultivar, sabemos que hemos cumplido los requisitos para cosechar una papa de calidad premium. Existe cierto espíritu de fraternidad entre los plantadores de papa, pero evidentemente también hay una tremenda competencia de todos contra todos, porque nuestros clientes se toman el trabajo de examinar toda la papa almacenada, seleccionando la papa de calidad premium. Todo el mundo está dispuesto a pagar por una papa premium, pero la de baja calidad es muy difícil de comercializar. Por eso tenemos que ser muy serios y tomarnos el tiempo necesario para preparar la tierra para la papa. Lo que hacemos es pasarnos 2, 3 o hasta 4 años preparando los campos donde se sembrará papa, y este campo es uno de ellos. Ahora tiene trigo, que no es un cultivo lucrativo, pero es muy bueno para que allí se siembre papa el año próximo. Todos los preparativos que hacemos casi diariamente son para garantizar calidad. Y hay que trabajar duro, porque si no, nadie querrá comprar lo que cosechemos. Una de las cosas que he aprendido gracias a los años, porque ya no me considero joven, es que la madre naturaleza no perdona, y si violamos sus reglas, es terriblemente severa. Aquellos que tratan de engañarla y luego le ruegan indulgencia son los que siempre acaban fracasando. Algunos años nos trata gentilmente, pero si apuestas a ella eres un tonto. Debes apostar solo a tu capacidad de sacar la cosecha antes que Madre Naturaleza te la arrebate. La tentación de hacer las cosas por el camino fácil nunca desaparece, pero uno aprende que no se puede. Tenemos que invertir el tiempo, el esfuerzo y el dinero para tener maquinaria y gente preparada, y hacer los sacrificios necesarios para cumplir con todas las fechas. Nos lleva 3 o 4 años preparar una plantación de papa y luego tenemos un plazo de 3 semanas para levantar la cosecha antes de que la madre naturaleza empiece a jugarnos alguno de sus trucos.
Tratamos de maximizar el crecimiento, esperando todo lo posible antes de cosechar, pero sabemos que estamos jugando con fuego. Evidentemente, cuando hemos esperado hasta el límite de tiempo máximo, comenzamos a cosechar la papa. En esa etapa es importantísimo trabajar. No diría noche y día, pero sí 18 horas diarias para anticiparnos al frío que podría destruir la cosecha, aún antes de levantarla. La presión del tiempo es enorme y hay que ser competentes y estar bien preparados para terminar a tiempo o perder 3 o 4 años de trabajo. En este negocio se aprenden algunas lecciones, a veces por las malas, y una de ellas es a no hacer trampas a la hora de la cosecha. Todos los adelantos en irrigación, en tecnología, en semillas, en fertilizantes, no sustituyen al trabajo. Cada vez que violamos la ley de la cosecha, por así llamarla, estamos destinados a fracasar, aunque contemos con los adelantos más modernos. Intentamos darle el mejor uso posible al equipamiento y la nueva tecnología de que disponemos, pero también aprendimos que nada sustituye a una decisión correcta tomada a tiempo. Y la preparación, en la cual se debe trabajar con mucha paciencia, es más fundamental que los cambios en la tecnología o el equipamiento. A veces siento que en este país, y seguramente en todo el mundo, cada día es más dominante la mentalidad de que los grandes logros se alcanzan gracias a los avances en la tecnología, en las comunicaciones y las computadoras, y ya no se considera importante el factor humano. Creo que nada está más lejos de la verdad, que solo tendremos éxito si desarrollamos la capacidad de cambiar junto con los tiempos, de estar preparados, de resistir la tentación de hacer trampas en la preparación y el conocimiento. Y creo que si consideramos a la tecnología como un sustituto del trabajo, cometemos un grave error. En el trabajo del campo, no tenemos techo sobre la cabeza. Y aceptamos lo que la madre naturaleza nos da. El buen tiempo no puede almacenarse. Hay que usarlo cuando llega. No podemos controlar los elementos. Pero nos gusta esta vida. Fortalece el carácter de la gente. Parte H. Paradigmas. Esta palabra tiene su origen en la raíz griega paradigma. Básicamente significa patrón, modelo, representación, algo que está en lugar de otra cosa. Es la imagen que ustedes tienen en su mente de la forma en que son las cosas. Y las imágenes que llevamos en la cabeza de la forma en que son las cosas, de la realidad, básicamente provienen de nuestros antecedentes y nuestras experiencias. Todos creemos que vemos el mundo tal como es. De hecho, vemos el mundo tal como somos. Nos proyectamos en el mundo exterior, en el ambiente, en la gente con quien nos asociamos, incluyendo cómo nos vemos a nosotros mismos. Proyectamos nuestras experiencias condicionantes, nuestros antecedentes, una cierta representación, un cierto modelo, una cierta serie de expectativas, ciertas creencias sobre la realidad exterior, y pensamos que así es. Podría describirme a mí mismo o a ustedes o una situación como si realmente fuera así.
En realidad me describo a mí mismo, es decir, a mis percepciones, mi marco de referencia, mi visión del mundo, mi sistema de valores, mi autobiografía. Y proyecto todo esto hacia afuera. Ahora voy a dar una forma sencilla de percibir un paradigma. Es un mapa, como un mapa de este hotel, o un mapa, digamos, de Portland. Le preguntaré a este caballero. ¿Qué haría si viniera a Portland y no tuviera ninguna información del lugar y le dieran un mapa donde rentó el auto y fuera un mapa de Seattle, pero arriba dijera Portland? ¿Qué haría? Recuerde que usted no sabe nada. Nunca ha estado aquí ni tiene otra fuente de información. Pediría un poco más de información que la que está en el mapa. Tal vez me puedan ayudar. ¿Y qué tal si le contestaran: lo siento, es todo lo que tengo, es tarde ya, buena suerte, aquí está la llave de su auto, está cruzando la calle en el número 14, y si sigue este mapa podrá encontrar el hotel al que quiere ir? Supongamos que llama a un amigo que tiene aquí por teléfono, y él sabe que usted tiene ese mapa y le dice... ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, haz un esfuerzo, estás cansado. Aumenta la velocidad del auto, ¿qué va a pasar? Además de perderme, voy a chocar. Lo vuelve a llamar en estado de una total desesperación y le dice: nunca he estado tan confundido y perdido en mi vida. Estoy siguiendo bien el mapa. Dupliqué mi velocidad y me perdí 2 veces. Él siente su desaliento. Usted está deprimido y a punto de darse por vencido. Y entonces él le dice: piensa positivamente. Se da cuenta de qué fácilmente le resolvieron el problema. Con una frase: tú puedes hacerlo, tú estás a la altura, hazlo. ¿Verdad? ¿Verdad que lo haría? Claro que lo haría. Ajá. Ahora ni siquiera le importa estar perdido. Así es, estoy feliz de estar perdido. Eso es un paradigma. Un paradigma es el mapa que ustedes tienen en la mente. Una vez que tienen el mapa adecuado, entonces su conducta y su actitud cuentan. Lo que llamamos mapas son realmente creencias. Creencias sobre la forma en que son las cosas. Creencias sobre la forma en que las cosas se representan. Eso es la realidad. Nadie las cuestiona. Recuerdo que di un discurso hace un tiempo y había alguien en la primera fila hablando constantemente con otra persona. Y mi mamá estaba 2 filas atrás. Y estaba sumamente disgustada, molesta. Estaban ignorando a su precioso hijo tan cínicamente, tan abiertamente. Hablaba constantemente, desde el mismo principio hasta el final de mi discurso. La persona hablaba y hablaba. Eso la desconcertó totalmente de lo que yo decía y sintió ganas de darle un bolsazo, por lo menos. Por fin se levantó y fue a hablar con el organizador de la conferencia. Le dijo: ¿vio eso? ¿Vio lo que está pasando? ¿Puede creer que en la primera fila esa persona... le explicó: es que es coreana y es su traductora. Un día estaba en el metro de una ciudad muy, muy grande, un domingo en la mañana. Todo estaba muy tranquilo y un montón de jovencitos entraron corriendo al metro. Su papá lo seguía. Él se sentó junto a mí y los niños parecían locos. Corrían de un lado a otro, tiraban los periódicos, se portaban groseros, escandalosos.
Yo seguía sentado y me decía, no puedo creerlo. El papá no hace nada. Vean cuál era mi actitud. Mi actitud, tratar de controlar, de acuerdo a lo que podía ver. Después de unos minutos la actitud se volvió conducta. Y le dije, señor, ¿no cree que debería controlar a sus hijos? Están molestando a todos. Y él dijo, sí, levantó la cabeza como para ver qué estaba pasando. Y dijo, sí, no sé, es que venimos del hospital. Su madre acaba de morir hace una hora y creo que no saben cómo reaccionar. Y francamente yo tampoco. Imaginen el cambio de paradigma que se llevó a cabo ahí. Imaginen cuáles serían la actitud y la conducta basadas en ese paradigma. ¿Ven por qué los paradigmas son más profundos que la actitud o la conducta? Aunque aquí vamos a hablar de formas personales e interpersonales, las mismas cosas suceden en nuestra sociedad. Thomas Kuhn, en su brillante libro La estructura de las revoluciones científicas, lo señala poderosa y consistentemente. Todos los descubrimientos importantes fueron rupturas con las formas antiguas de pensar. Einstein, quien reescribió la física, hizo una brillante afirmación. Los problemas importantes que enfrentamos no pueden resolverse al mismo nivel de pensamiento que estábamos cuando creamos esos problemas. Esto es una invitación a ser reflexivos e introspectivos y explorar nuestros propios paradigmas. La mayoría de la gente se enfoca en conductas y actitudes. Y ambas son, desde luego, muy importantes. Pero mucho más importantes que la conducta o la actitud son los paradigmas. Parte I. Paradigmas y espejo social. ¿Cuántos de ustedes han estado en la Casa de los Espejos de alguna feria? ¿Qué tal si esa fuera la única fuente de información que tuvieran sobre su cuerpo? Alguna absurda caricatura. Por ejemplo, yo una vez me vi sin cabello. ¿No es absurdo? La mayoría de los mapas de la gente son una función del espejo social. Viven fuera del espejo social y de su memoria. Una mamá me dijo el otro día, no puedo entender a mi hija. De repente ya tiene 17 años y es como si fuera otra persona. Nunca la había visto tan poco cooperativa, tan rebelde, tan enojada, tan poco dispuesta a ayudarnos en la casa, o siquiera abrirse a cualquier influencia. ¿Qué está sucediendo en el mapa o el paradigma de su cabeza? ¿Y qué se hace con ese mapa? ¿Se actúa de acuerdo a él? En la cabeza creamos una imagen de cierta persona. Es el mapa que tenemos de ella. ¿Alguien podría repetirle lo que yo digo aquí? Inténtelo otra vez. Trate de ser más positiva. Pero mientras una persona mantenga ese mapa, esa imagen de la otra persona en su cabeza, va a tratarla de ese modo. Y cuando a uno lo tratan de ese modo, la tendencia es responder de acuerdo a cómo lo tratan. Esto se llama la profecía que se autorrealiza. La gente responde al espejo social que la rodea. Entonces le dije a esta mamá, note cómo ve usted a su hija. Bueno, no es como yo la veo, es la forma en que ella es. Potencialmente, ella es capaz de hacer mucho más. Sí, por supuesto. ¿Por qué no la ve en términos de su potencial? ¿No es su potencial parte de la realidad de su vida? ¿No es la parte más importante?
Sus manifestaciones presentes, cuando ella pasa por las altas y bajas emocionales de la llamada crisis de identidad de la adolescencia, son para usted incomprensibles. Hay que cambiar el mapa, el paradigma, por una visión basada en su potencial, en el cual usted realmente cree. Sí, pero ¿qué hago con su conducta y su total indisponibilidad para cooperar, para hacer su parte? Revise su paradigma, revise el mapa que tiene de ella. Recuerdo que estuve en una situación así. Uno de mis hijos adolescentes, justo antes de entrar a la secundaria, se volvió problemático. No funcionaba bien en ninguna área. Atléticamente, la gente se moría de risa al ver cómo daba el batazo antes de que le lanzaran la pelota. Académicamente, no es que le fuera mal en los exámenes, no podía ni siquiera empezarlos. Y socialmente, a veces, era muy tímido. Vean la evidencia que teníamos. Y Sandra y yo, mi esposa, decíamos sobre esto, quizá cada familia merece tener uno así. Pero queremos al muchacho y nos preocupaba. Recuerdo que una vez hablé del tema en Armonk, Nueva York. Estaba hablando sobre el estudio que abrió todo el campo de lo que se llama la profecía autorrealizada. Sobre una computadora en Inglaterra que a un grupo brillante lo declaró tonto. Dice el maestro, el grupo brillante está aquí. Tienen 120 o 130 de coeficiente intelectual y realmente les fascina aprender. Son un encanto. Y este grupo, y para apreciarlos basta verles las caras. Este grupo también es encantador, pero no tienen la misma capacidad y es algo que hay que admitir. Adviertan lo que está pasando. El maestro está describiendo una realidad, ¿de acuerdo? Las cosas son así. Y los niños lo aceptan. Y actúan así durante un periodo de varios meses. En otras palabras, eso se vuelve su visión, su paradigma. Pero ¿saben qué? Varios meses después, se descubre que hubo un error en la computadora y los dos grupos fueron mal catalogados. Inmediatamente los examinaron, sin decir nada a nadie, y este grupo subió 18 puntos. Y este otro grupo bajó 14 puntos. La profecía que se autorrealiza. Nuestros mapas y paradigmas de nosotros mismos son en mucho una función del espejo social, una reversión basada en expectativas, paradigmas, representaciones mentales, mapas sostenidos por otras personas. Esa es la significación de los paradigmas. Y noten cómo la conducta y la actitud fluyen de cómo uno ve. Como iba diciendo, mientras yo estaba enseñando lo mismo que les enseño a ustedes ahora, en realidad estaba pensando en mi hijo. ¿Es posible que el problema sea mi paradigma? Que el problema sea yo y no mi hijo. Hablé con mi esposa cuando regresé de ese viaje y le dije, me pregunto si con el espejo social que manejamos no estamos contribuyendo bastante a los problemas y dificultades del chico, a sus carencias e inseguridades. Descubrimos que en cierta medida intentábamos ganar prestigio social gracias al desempeño de nuestros hijos. Eso era parte de nuestra motivación. Lo que la gente pensara de nosotros a través de nuestros hijos nos daba mucho gusto que hablaran bien de nosotros por el rendimiento de nuestros hijos. Nos preocupaba el peligro de no lograr ese prestigio. Vemos lo que buscamos. Así exploramos nuestros motivos y dijimos, esto no es lo que buscamos. Comenzamos a verlo de otro modo.
como una persona con sus propios derechos, que no debe compararse con nadie más. Al no entrar en el espejo social de la comparación contra esquemas y normas, pudimos verlo como un ser de maduración tardía con tremendas potencialidades que no respondía en algunas áreas. No sabemos por qué, todo joven es un gran potencial. Y estábamos tratando de ponerle etiquetas. ¿Ven a qué me refiero con que la tendencia es proyectar nuestras propias experiencias como en una película casera? Proyectar en otra persona y etiquetar, pero nunca exploramos nuestros propios motivos, nunca nos volvemos reflexivos e introspectivos. Las cosas iban bien con los demás niños, pero de repente algo nos sacó de nuestro procedimiento operativo estándar y no sirvió de nada que quisiéramos motivarlo con recetas fáciles como vamos, piensa positivamente, o no le quites la vista a la pelota cuando se aproxime. Atención, ahora tú bateas. Está bien, hijo, no te preocupes por eso. Olvídalo, todos cometen errores, está bien, no hay problema. Y cuando hablábamos a solas, ¡ay! Tenemos un gran problema. Duplicidad, falta de principios, como si él no tuviera ningún mérito propio. Fue la parte más difícil de la terapia, tratar con uno mismo, explorar nuestros propios paradigmas, liberarlos. Pero cuando tratas de tener a la gente, de poseerla, de ser su dueño, y que su desempeño se refleje en tu reputación, tu estructura básica de motivación condiciona tu paradigma sobre esa persona. Y la verás a través del marco de referencia de tu espejo social, y entras en la profecía que se autorrealiza. Esperemos que nuestra humildad nos despierte el interés y la disponibilidad para analizar nuestras ideas sobre la vida y cuestionarlas. Particularmente cuando se trata de nuestros propios mapas, los de nuestros seres queridos, de nuestros jefes, de nuestros asociados, de personas cercanas. Y así, con toda humildad, decir a otras personas cómo lo ven. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su marco de referencia? ¿Cuál es su opinión? Y constantemente adquirir un sentido más claro de cómo son las cosas, logrando un paradigma mejor y mejor. Parte J. Efectividad. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Altamente efectivas. No efectividad mediocre, no efectividad de bajo nivel, efectividad alta. Grandes montos de efectividad. ¿Qué queremos decir con efectividad? ¿Qué es efectividad? Podríamos usar la palabra éxito, pero esa palabra lleva demasiadas connotaciones de valores sociales antiguos sobre tenerlo todo. Por eso, usamos la palabra efectividad. 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Ya conocen los famosos cuentos de Esopo, aquel sobre un pobre granjero con muy mala suerte, y sus visitas a su gansa favorita. Un día nota que hay un huevo más grande, un huevo de oro junto a esa gansa, y piensa que alguien le puso una trampa, así que lo tira. Después decide probarlo y se da cuenta de que en verdad es puro oro, oro puro, y el que ha sido tan pobre tanto tiempo. Al siguiente día, otro huevo. Y al siguiente, otro. Cada día hay otro huevo de oro. Se vuelve millonario, fabulosamente millonario. Pero también se vuelve muy impaciente y avaro. Los quiere todos. Ahora los quiere todos.
Así que mata a la gansa para sacarle todos los huevos y desde luego no encuentra nada. Creo que en esta fábula está la esencia de la definición de efectividad. Está formada básicamente de dos cosas: conseguir lo que quieres y conseguirlo de manera que te capacite para obtener lo que quieres una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Le llamamos balance PCP. P es la producción de los resultados deseados. CP es la capacidad de producción. En otras palabras, la capacidad del activo para continuar produciendo los resultados. Pueden aplicar esto a cualquier campo del desempeño humano, a cualquiera. ¿Cuántos de ustedes han tenido desequilibrios en su PCP respecto a la forma de cuidar sus activos físicos, su auto, su podadora? ¿Cuántos a veces manejan su activo sin darle mantenimiento apropiado? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Por qué? Dar atención requiere tiempo y dinero para atender a la CP, capacidad de producción. La gente que está acelerada y que tiene que conseguir lo que quiere ahora mismo simplemente maneja una máquina o un auto sin pensar en su mantenimiento, ninguna atención a CP. Eventualmente ya no hay más huevos de oro. La gansa muere. Voy a preguntarles qué harían si estuvieran en la siguiente situación en una empresa. Están a cargo de esta máquina. La máquina está produciendo bien y quieren impresionar a la dirección con su volumen de producción. Hay posibilidades reales de ascensos. Así que en realidad solo les interesa la producción a corto plazo. ¿Qué harían con esa máquina? ¿A toda su capacidad? ¿Tiempo completo? No CP, no mantenimiento. ¿Por qué? Es tiempo muerto. Son costos. Mantenerla funcionando constantemente son más y más y más huevos de oro. Ahora que los ascendieron, porque en la empresa hay gran movilidad, la organización continúa su crecimiento. Y entra en escena el siguiente supervisor de la máquina. Para entonces, la máquina está descompuesta porque no se atendió su CP. Entonces él tiene que hacer trabajo de CP, mantenimiento, reparaciones. Sus costos se van así y su producción así. Mis costos, en cambio, fueron así y mi producción así. Yo escribí en tinta negra y él en roja. ¿Y qué diremos sobre mi sucesor? Que lo despidieron. Sí, es un inepto. De veras. Mientras usted estuvo ahí, hubo éxito. Y en cuanto se fue, un fracaso. ¿Y qué pasa con sus cuerpos? ¿Cuántos de ustedes tienen una práctica regular de ejercicio sistemático? ¿Cuántos saben que deberían tenerla? Díganme, ¿qué va a suceder? ¿El sistema inmunológico se debilitará? ¿Se hará vulnerable a todo tipo de enfermedades? Y con la mente, con el desarrollo de la mente, aprendizaje constante, pueden volverse obsoletos muy rápido si no pagan el precio de mantenerse actualizados en su campo. Y al menos en algún conocimiento conceptual de cómo se relaciona el suyo con otros campos. ¿Ven por qué la efectividad con uno mismo, con el cuerpo, la mente y el espíritu es un balance PCP? Con cualquier activo físico, incluso financiero. ¿Cuántos han ido por la gansa de los huevos de oro alguna vez en su vida, cuando empezaron a gastar el capital en vez de los intereses? ¿Cuántos lo han hecho? Siempre es la ambición que ciega y lleva a echar mano del capital, de los fondos, de la inversión, en vez de vivir de los intereses, y así tener más de lo que se tiene y tenerlo ahora. La sola idea de negarse algo o de subordinarlo, de la disciplina que se requiere para ahorrar antes de gastar, en vez de
gastar y luego verse forzado a ahorrar. Y esa puede ser la base para otros problemas de interacción humana o problemas con parientes o en cualquier área sensible. Ahí es cuando empiezan a darse cuenta de que la gansa murió o está muriendo, está enferma. Lo mismo sucede en el matrimonio. Pueden tener una situación como la que vi con un joven presidente de una organización y su familia. Una persona muy exitosa. Pasó de nada a valer cientos de millones de dólares. Pero su relación familiar estaba en bancarrota. Y la pregunta es, ¿realmente era exitosa esta persona? Para usar nuestro lenguaje, ¿efectiva? Desde el punto de vista de negocios, tal vez sí. Pero en un sentido global, en términos de un balance en el hecho de muerte, yo diría que no. La CPE, la capacidad de producción, se descuidó en el matrimonio y la familia. ¿Ven por qué la efectividad en casa es un balance PCP?